ya tenemos visita, Flor, en nuestro estudio. Está el director del Museo Histórico Provincial, el señor Rubén Clavenzari, así que es un gusto dialogar con él. Rubén, buenos días, gracias por venir. Bueno, igualmente para nosotros, gracias por visitarnos, por supuesto, un museo que tiene, por supuesto, muchísimas actividades. En mi caso estuve la última vez ahí en la Noche de los Museos. Qué impresionante cómo recorrió la gente y personas de todas las edades, ¿no? Porque uno a veces puede pensar, no sé, en museos para gente mayor. Eso es un preconcepto que hay que dejarlo de lado. Vi mucha gente joven realmente interesada, leyendo. No es que iban solamente para salir porque hacía calor y estaba lindo, sino que iban y se interesaban, leían, compartían las actividades. Sí, ese es el propósito. Programamos las actividades desde la Secretaría de Cultura de la provincia, por supuesto. Forma parte el museo al igual que los museos hermanos, ¿no es cierto? El de Bellas Artes, el Museo de Vaperón, el Museo de Ciencias Naturales y otros. Y en nuestro caso, la historia de Entre Ríos, que es la llave de la organización nacional. Hay decenas de personajes, de hechos, que es imprescindible conocerlos para entender gran parte de la historia argentina. Y claro, los métodos van cambiando. Hoy uno no puede dar clase como hace 30 años, en ninguno de los niveles y formatos de la educación, formal o no formal. Todo fue evolucionando. Entonces tratamos de programar actividades donde las franjas etarias se amplíen, se integren. Por ejemplo, en la Noche de los Museos, que fue una cantidad de público impresionante, como ustedes dicen, chiquitos, desde bebés en brazos hasta personas mayores. Y la idea es que los nietos, las nietas vayan con los abuelos, las abuelas. Por ejemplo, tenemos la ciudad revelada, que son una serie de cubos, trabajo que hicimos, instalación que hicimos juntamente con la Facultad de Ciencias Sociales de la UNER, donde hay fotografías de viejos edificios de la ciudad de Paraná, de objetos de gran valor histórico que hoy ya no se ven. Por ejemplo, el cajón de lustrabotas, recipientes para recibir al lechero cuando pasaba por la calle. Bueno, ¿qué tipo de material es? Porque acá vinculás la química, la física, la historia, por supuesto. Y bueno, y está a través del código QR, uno se puede llevar toda esa inmensa cantidad de fotografías. Entonces vemos, no, abuela, ponelo así, de esta manera, bajá de esta manera. ¿Y eso qué es? Bueno, de eso se trata, de esa imprescindible relación entre franjas etarias. Siempre decimos, los que tienen la dicha de tener abuelos, abuelas, hablen con ellos, porque es la sabiduría andante en todos los aspectos, cualquiera sea su formación académica. Y además el museo contó en esa oportunidad con la presencia de los próceres caminando. Sí, qué bueno estuvo eso, sí, muy lindo. Y eso despierta curiosidad, lo cual requiere también una formación para las actrices y los actores, porque sobre todo adolescentes y chicos preguntan, ¿y usted, General Belgrano, por qué vino a Paraná? ¿Qué relación tuvo con Gregoria Pérez de Denigh? ¿Por qué fue importante ese aporte? ¿Qué relación tuvo la mujer en general y el vínculo con los ejércitos del norte? ¿Por qué los hombres no ofrecían la hacienda o determinadas implementos y objetos para la campaña? ¿Por qué estaba la mujer al frente? Bueno, todos esos interrogantes se iban revelando y uno se lleva más preguntas de las que tiene, ¿no? Cuando entra al museo. Visitar al museo es como abrazar nuestra historia. Por ejemplo, a mí lo que más me gustó cuando lo fui a visitar es la maqueta que está en el segundo piso de cómo era la ciudad de Paraná en su momento, y uno ve cómo ha avanzado todos los edificios. Yo, por ejemplo, me puse modo niña a buscar, bueno, ¿dónde estaría viviendo? ¿Dónde estaría mi casa? Y es algo increíble que, como bien decía Gonza, para que también puedan aprovechar los más chicos para conocer. Y vos justamente pusiste el acento en Paraná, capital de la Confederación. Pensemos que la única capital fuera de Buenos Aires del actual territorio fue Paraná. Y fue capital provisoria constitucional. El primer presidente constitucional fue el general Justo José de Urquiza. El segundo, el presidente Derqui. Y qué curioso, además, no sé si se han fijado el ciclo Argentum. Argentum es
la exposición de platería que hicimos con el taller Lágrima de Plata, que conduce la profesora Griselda de Paoli en Oro Verde, y permite que los chicos toquen, palpen, observen, huelan ese material que por otro lado dio origen al nombre de nuestro país, Claro. Argentum, Argentina. Pero ¿dónde se oficializó ese nombre? Nosotros nos llamábamos Provincias Unidas del Sur, como reza el himno nacional. Después fuimos Confederación del Río de la Plata, Confederación Argentina, hasta que Derqui decide oficializar de común acuerdo con el Parlamento, con nuestro Congreso, que el nombre que tenemos que llevar es Argentina. ¿Dónde fue? Acá a 4 cuadras de esta casa, justamente, ¿no? En esta ciudad de Paraná. Desde aquí comenzamos a llamarnos Argentina. Digo, dato curioso, Sí. nada menor que tenemos que conocer, porque también pequeñas curiosidades nos llevan a esa transversalización necesaria y empezamos a investigar por qué cayó después esa capital, qué pasó en la batalla de Pavón entre Urquiza y Mitre, bueno, tantas cosas que no están del todo reveladas o expuestas en los grandes museos nacionales. Totalmente. Desde Entre Ríos tenemos como la obligación, el deber de proyectarlas. Por supuesto, Rubén. Y el museo, más allá de la noche de los museos, también tiene muchas actividades. Queremos saber cómo van a estar trabajando ya en el último tramo del año, si hay también algún tipo de receso, sobre todo para aquellas personas que por ahí dicen, bueno, voy a Paraná ahora en verano y si pueden ir al museo igual. ¿Cómo no? En principio tenemos 3 actividades concretas. En principio, ya la redundancia, vamos a tener el día 13, el martes 13 a las 19, el homenaje al maestro Raúl Varelli. Ustedes saben que Varelli fue un maestro del acordeón. Sí. Ha venido aquí varias veces. De decenas y decenas de alumnos, alumnas, y ha decidido, de común acuerdo con su familia, en donar un viejo acordeón que tiene un valor gigante, de 1900, al museo. Motivo por el cual le vamos a hacer el homenaje, entrega, digamos, porque tamaña pieza va a estar en la sala de música de nuestro museo, sala que le prestamos especial atención, como decían los griegos. El fundamento de la educación es la música. A partir de ahí se puede enseñar casi todo. Claro. Y luego, el día 15, el homenaje, vamos a proyectar la película Ensayo, una película premiada en 1995, pero que tiene una calidad de sonido, sobre todo, y de imagen impecables. Es un film realizado por Alejandro Marín sobre la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Y vamos a homenajear en el 10º aniversario de su partida al maestro Reinaldo Zemba. En esa película aparecen grandes personajes de la música, de la literatura, del arte entrerriano, así que desde ya invitamos, eso va a acontecer el día 15 a las 20 en nuestro salón. Y el día 16 vamos a hacer entrega de los videos de hechos históricos, que ya tiene sus 3 ganadores, y participaron 24 realizadores de toda la provincia, son con formato TikTok, sobre curiosidades históricas de la provincia de Entre Ríos. Y han aparecido decenas, eran 24, cada video tiene una identidad muy fuerte de acuerdo a su procedencia. Arroyos con historia, monumentos, personalidades de la provincia, etcétera. Así que eso va a acontecer a la hora 10 del día 16. Así que una agenda realmente muy amplia para visitar entonces el museo. ¿En qué horario lo pueden visitar? Muy bueno. De 8 a 13, bien, de martes a sábado. Y perfecto. Posteriormente y de tarde se puede visitar de 17 a 20 horas. Los sábados también de 17 a 20 y los domingos de 9 a 12. Ah, perfecto. Cualquier muy amplio, consulta está el Instagram, Museo Histórico de Entre Ríos, el Facebook, con la misma denominación. Tenemos el canal YouTube, donde se puede acceder a las películas que produjimos durante la pandemia y que después se siguieron realizando. Monólogos de próceres entrerrianos y argentinos, por supuesto, de proyección nacional. La película Ramírez, que hicimos juntamente con el IAER, Ramírez, el hombre sin rostro. Está la película y los 8 capítulos, radioteatros, en fin, una amplia cantidad de contenidos que está accesible de manera gratuita para toda la población.
Por supuesto. Rubén, usted es de Santa Fe, pero ya es un entrerriano más, ¿no? Nació en Santa Fe, pero Sí, hace claro, años sí, que hace vino aquí en la años. provincia Sí, sí, sí. de Entre Ríos. Sí, sí, yo nací, me crié, Ujú. adolescencia, infancia, adolescencia, estudié allá, nivel terciario, después empecé la carrera de teatro, después seguí en Buenos Aires, me radiqué en Entre Ríos Ajá. y ya hace 35 años y tuve la dicha de poder vincularme con riquísimos, con grandes maestros, con grandes personas que a través de distintas gestiones y mi actividad teatral fundamentalmente y docente pude trabajar en los 17 departamentos, digo, por lo menos Sí. ya sea dirigiendo, actuando, dando cursos, seminarios y otras actividades afines al teatro. Y bueno, comencé a enamorarme de esta rica provincia, a ver su historia. Ujú. Mis primeras dramaturgias tuvieron que ver con el rescate cultural, vinculado a otrora la Dirección de Enseñanza de Adultos, donde hacíamos trabajos que estaban fuertemente relacionados a la historia inmediata del lugar, ¿no? Sí, Y de ahí sí, se sí, componían las dramaturgias. Bueno, ¿qué pasó en este lugar? ¿Qué Ujú. pasó en Crespo, en el distrito Espinillo? ¿Qué pasó en Federal? ¿Qué pasó en Islas del Bicuí cuando se empezó a constituir, a poblar y a convivir con los pueblos originarios? En fin, cantidad de experiencias y gracias, por supuesto, a la cantidad de gente, mucha gente que hoy ya no está, Ujú. por supuesto, Sí, estamos sí, sí. hablando de hace muchas décadas, y bueno, eso generó, sigue uno nadando y naufragando en un mar de ignorancia, pero a la vez un aporte muy rico Totalmente. de Sí, sí, todo sí. lo que ofrece, lo que tiene la provincia de Entre Ríos. Rubén, déjame Sí, sumarte a por esta favor. larga lista de todas las cosas que has hecho. Se le sumó ahora recientemente también la de escritor, ¿no es así? ¿Usted escribió un libro? Sí, vamos a estrenarlo. En realidad venía escribiendo Ujú. porque tengo más de 10 obras de teatro Ujú. editadas, pero esto que vamos a presentar, este Prisma, que es un libro, se llama Meneo el 10. Son 18 cuentos, hay cuentos de fútbol, cuentos de los más diversos, que tienen mucho que ver con mi vida, bueno, como le pasa a cualquier escritor, ¿no? Son todos ficción, pero con una fuerte relación Ujú. y un espíritu realista. Y va a acontecer la presentación en el salón que tiene el hotel que está frente al monumento a Urquiza, ¿no es Ajá. cierto? En calle Alameda Ahí veo de la justamente Federación. la tapa del libro, ¿no? La portada. Sí, Así sí. es. Meneo el 10 a partir de las 20 el día jueves 8. Ujú. Así que están todos invitados, la entrada es libre y gratuita. Algo va a acontecer ahí que tiene que ver con los personajes de algunos de esos relatos. Así que a partir de las 20, el jueves 8 Ujú. de diciembre en el Salón Marán. ¿Y hace cuánto Buenísimo. tiempo lo viene escribiendo a este libro, esta serie de cuentos? Muy buena pregunta, Florencia. Hay cuentos que tienen más de 20 años, otros 30 años, algunos que tienen 7, 8 meses, un año, 2. Ujú. La pandemia también Claro. permitió regular algunas cuestiones en lo que hace a lo literario, al aspecto sintáctico y gramático, porque fue cambiando. Pero algunos cuentos los tenía anotados en cuadernitos, otros en viejas PC, Ujú. que las voy a ver, y aparecen los cuentos. Entonces, bueno, mi familia dice, bueno, ¿y qué va a hacer con eso? Así que a partir de ese impulso familiar, uno de mis hijos, Francisco Clavenzani, es el titular de la editorial Fútbol Contado. No es solo un libro de cuentos de fútbol, pero hay cuentos de fútbol Claro. significativos que atraviesan, más en estos tiempos, sabemos Ujú. todo lo que genera el fútbol y en nuestro país, y otros 16 relatos que no están relacionados con el fútbol. Así que, repito, el jueves 8 de diciembre a la hora 20. Buenísimo. Rubén, nos interesaría realmente charlar muchísimo tiempo más. Hay tantos temas o para profundizar, temas con respecto a la historia, el museo. Podríamos estar hasta las 12 hablando con usted. Recuerdo cuando a veces hicimos un móvil y fue muy interesante ese móvil, ¿no? que habíamos hecho. Pero bueno, se nos va el tiempo lamentablemente, así que simplemente gracias por visitarnos. Y la próxima favor. o lo visitamos nosotros o lo convocamos nuevamente. Por favor, es un gusto haber estado con ustedes. Les dejo una anécdota chiquitita, Sí, sí, sí. ya que el origen de Crespo Ajá.
tuvo que ver con el puerto ferrocarril, ¿no es cierto? Como se le llamaba antes. Y había inmigrantes de distintos orígenes. El historiador Britos lo relata muy bien Pocho Britos en sus investigaciones. Y había inmigrantes asturianos que hablaban su lengua. Claro. Entonces, a la hora 11, el asturiano tiene sagrado la comida, que es un bocadillo, por lo general la tortilla con pan. Y los dueños, los patrones, eran ingleses. Entonces, ellos eran las 11 menos 10 y empezaban, lunch, 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 que es las 11 en asturiano, lunch. Y de ahí nacen la palabra lunch o lunch, que los ingleses la tomaron como propia. Aclaro esto porque eso tuvo origen también en la ciudad de Crespo, como en otros ferrocarriles en construcción donde había mano de obra española, especialmente asturiana. Qué interesante. Dato curioso. Muchísimas gracias por ese dato, es muy interesante.